vamos a ver el periodo intertestamentario. ¿Han escuchado ustedes que hay un dicho, un texto sin contexto es un mero pretexto? Hoy día vamos a analizar el contexto histórico que preparó, ¿verdad?, todo el acontecer durante el Nuevo Testamento. Así que vamos a comenzar. Si van teniendo dudas, consultas, me van diciendo, hermanos. Vamos a hablar entonces de este periodo intertestamentario. ¿Alguno de ustedes sabe más o menos cuántos años separan Malaquías eh, de Juan el Bautista, que fue aquel que rompe el silencio profético? Más o menos, ¿cuánto tiempo es? 430 aprox. 430 años aproximadamente. Ya. Exactamente, son 430 años, entonces son 4 siglos de historia. Si ustedes piensan, nuestra nación tiene poquito más de 2 siglos, entonces 400 años, aunque en cifras parece poco, pueden pasar varias cosas y así fue durante este periodo. Bueno, vamos a hablar de en qué parada, por decirlo así. El último estudio que se vio fue el libro de Esther. ¿Cómo quedamos, cierto, al término del Antiguo Testamento? Tenemos, cierto, que parte de los exiliados en Babilonia habían vuelto a Palestina. Los judíos, por decreto de Ciro, rey medo-persa, había dado este decreto para que volvieran a su nación. Ya a esta altura habían reedificado el templo y se habían reiniciado las ceremonias religiosas. Ahí tenemos todo lo que es el libro de Esdras, Tío Marco. Nehemías, ¿sí? Y además, como había dicho Cristóbal, desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista transcurren aproximadamente 400 años, en realidad son 430 años aproximadamente. Pero hay una alabanza que dice, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y en realidad este periodo de silencio profético no fue un periodo en el que Dios no estuviera obrando, ¿verdad? De alguna forma fue preparando todas las cosas, moviendo piezas, levantando imperios para algo fundamental. Porque recordemos que el tema de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema de la Biblia? General, si tuviéramos que resumirlo en un tema. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Ya, no se escucha la pastora, pero me dice acá la redención del hombre. Sí, el tema de la Biblia es la redención del hombre. Y si tuviéramos que definir el tema del Antiguo Testamento, ¿cuál sería? De todo el Antiguo Testamento, La preparación de la venida del Mesías. la preparación para la venida del Mesías. Entonces, eso es lo que se hizo principalmente en estos 430 años de silencio profético. Bueno, durante este periodo vemos el desarrollo de 3 grandes naciones. No sé si recuerdan ustedes la historia de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue revelada, ¿cierto? Fue explicada y revelada a través de el profeta Daniel, una figura que tenía una cabeza de oro, ¿cierto? Tenía hombros y el cuerpo lo tenía, ¿cierto?, de otros materiales, tenía faldas de bronce y tenía las piernas de hierro. Entonces, esto va mostrando distintos periodos históricos y distintos imperios. Ya no estaba Babilonia, ¿verdad? Sabemos que cae Babilonia. em, Le siguen los persas. Los persas están desde el 536 al 331 antes de Cristo. Tenemos luego un periodo, y a este periodo nosotros nos vamos a referir en este estudio bíblico, el periodo griego, que abarca desde el 331 al 168. Es un periodo eh, de predominio y hegemonía griega
muy corta, pero su influencia se extiende en todas las áreas de la vida, en el área religiosa, por supuesto, el área política, el área social. Ellos lograron, porque Alejandro Magno quería helenizar el mundo, quería que su cultura influyera a todo el mundo conocido y lo logra. Hasta el día de hoy nosotros tenemos esa influencia de los griegos. Em, y finalmente tenemos el periodo romano, 168 a.C., hasta después de la venida del Mesías, ¿cierto? Hasta cerca de 400 años después de Cristo, cuando ya definitivamente cae el Imperio Romano en su totalidad. ¿Mm? Bueno, ¿cómo comienza este periodo griego? Tenemos que en el 336 a.C. al 331, imagínense, son 5 años. En algunos libros nos hablan de 4 años donde se concentra la mayor parte de las campañas lideradas por este hombre llamado Alejandro Magno, donde Alejandro Magno logra conquistar al mundo entero, eh, haciendo al trono de Macedonia, sucediendo a su padre con tan solo 20 años de edad. Y como les digo, en ese periodo sus campañas fueron tan exitosas y creció de manera tan explosiva el imperio griego que lograron conquistar a los grandes imperios del mundo antiguo. Y lamentablemente para este hombre en el año 323 muere de un ataque de malaria a los 33 años. Lo que nos importa mucho es qué relación tuvo Alejandro Magno con la tierra palestina, por ejemplo. Si ustedes han analizado, ¿cierto?, el mapa, Palestina es un puente eh, entre 3 continentes. Tenemos Asia, tenemos Europa y más al sur está África. Y todos están conectados por esta pequeña franja de tierra. Alejandro Magno pisó suelo palestino, la historia dice que sí, pero no tuvo ninguna acción violenta con esta nación, ya con los judíos de aquellos tiempos. Pero la paz no le iba a durar mucho tiempo a esta tierra pequeña, pero que tiene una gran influencia a nuestra fe sobre todo, ¿cierto? Todo Occidente ha sido influenciado por eso. Bueno, ¿qué pasó después de la muerte de Alejandro Magno? Los sátrapas, que eran, habíamos visto estas personas, ¿cierto? Cuando hablábamos de Babilonia con Daniel, ¿se acuerdan los sátrapas? Que eran como especies de consejeros o líderes dentro de un imperio. Estuvo en manos de estos sátrapas el imperio griego durante 22 años. Pero en el 301 a.C. el imperio pasó a 4 de sus generales, ¿ya? Llamados diácocos o sucesores. ¿Se acuerdan de aquella visión también que tiene Daniel acerca de un chivo y un cabrito, donde puede ver esta lucha entre los persas, ¿cierto?, y los griegos, que acaban de manera muy fácil con los persas, y después el imperio griego se divide en 4 partes. Así pasó, ¿cierto? Tenemos 4 divisiones del imperio griego. Tenemos la primera división en Tracia y parte de Asia Menor, quedó en manos de Lisímaco, se puede ver ahí. En Macedonia y Grecia quedó Casandro, que es como de ahí provienen los macedonios, los griegos. Después tenemos Macedonia, perdón, en el oriente, Siria le tocó a Seleuco, y en Egipto a Ptolomeo. Después de esto se generan bastantes batallas entre 2 de estas divisiones, la franja, entre los Ptolomeos, ¿cierto?, y los Seleucidas. ¿Por qué hablo de ellos dos? Porque estas dos dinastías fueron las que se pelearon el dominio de Palestina durante todo este periodo griego. Estamos hablando del periodo intertestamentario. Ahí tenemos el detalle, cómo se dividió el imperio griego.
Bueno, durante este periodo también, y esto es una gran bendición, no solo para los cristianos, ¿cierto?, de la antigüedad, sino que también para nosotros, durante este periodo fue que se formó la Septuaginta. Fueron 70 sabios que tuvieron eh, como, como misión, ¿cierto?, traducir la Biblia, el Antiguo Testamento del hebreo al griego. No sé si lo vimos en este estudio bíblico, pero Jesucristo, habitualmente los evangelios podemos ver citas de Jesucristo de la Septuaginta. Por lo tanto, la influencia que tuvo esta Biblia durante el periodo y durante el ministerio de Cristo, estamos hablando después de la época de los evangelios, las epístolas, es muy grande. Es probable que la iglesia primitiva, ¿cierto?, leyera esta versión de la Biblia llamada Septuaginta. Fue muy popular entre el 280 y el 150 a.C. Se desarrolla en la ciudad de Alejandría, que fue un punto de referencia cultural, social, para todo el mundo. Ya, Alejandría es una de las ciudades antiguas que se levanta, ¿cierto?, como un centro cultural y social que influencia a todas aquellas naciones antiguas conocidas. ¿Ya? Y en el año en el 198, Antíoco III el Grande reconquistó Palestina para los Seleucidas, porque estaba en manos de Ptolomeos. Bueno, la paz, como les dije, no le iba a durar siempre a esta pequeña franja de tierra que está acostumbrada a estar en guerra, en conflictos constantes, porque en el año 168, luego de fracasar una embestida a Egipto, Antíoco desahogó toda su frustración contra Jerusalén. ¿Ya? Se metió a la ciudad, destruyó los muros de la ciudad, profanó el templo. Ya no era un templo a Jehová, lo llamó el templo de Júpiter Olímpico. Imagínense esto para los judíos, que alguien se meta al templo y sobre el altar sacrificó una cerda y erigió un altar a Júpiter. Prohibió el culto del templo y la circuncisión. O sea, fue un ataque tremendo, no solo contra la economía y lo social, sino que contra la fe judía. Él quiso acabar con la fe judía. Destruyó todos los ejemplares de la escritura. Mató a todo aquel que las opusiera, ¿cierto? Vendió como esclavo a miles de familias judías y recurrió a toda forma imaginable de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su religión. También en el libro de Daniel se nos profetiza sobre este personaje que tiene un título bastante decidor con su carácter, la abominación desoladora. Y este Antíoco Epífanes también, porque habíamos hablado de esta doble perspectiva profética, hechos que pueden ocurrir, no sé, en 100 años, también tienen relación con hechos que ocurren después, no sé, unos 1000 o 2000 años después. Con Antíoco Epífanes también podemos decir que es un tipo del anticristo, quien en el tiempo de la tribulación va a perseguir, ¿cierto?, a los judíos, les va a cortar la cabeza, va a hacer todo tipo de abominación, se va a declarar Dios, entre otras cosas. Entonces, este hombre llamado Antíoco Epífanes, sin duda, no debe ser recordado de manera muy alegre por la nación judía. Fue un enemigo cruento, fue un enemigo despiadado que tuvo esta nación. Marco, ¿Sí? dos cositas. A mí me gusta mucho la historia de la Biblia, cómo el texto ha sido preservado a través de la historia de manera providencial.
el caso de Antíoco no es el único que se ha registrado de los intentos por destruir la palabra de Dios. Han habido muchísimos a lo largo de la historia, pero volviendo al otro punto que tocabas tú, cómo la Septuaginta permitió que, que la palabra, particularmente todo el Antiguo Testamento, saliera de Jerusalén, se fuera más allá de sus fronteras. Y muy similar a cómo Dios en el tiempo de José guardó a su pueblo en Egipto, de manera muy similar Dios guarda su palabra, sacando la palabra de la propia tierra de Jerusalén mediante la Septuaginta. Y cómo la destrucción que hizo Antíoco de los textos sagrados, en verdad fue, evidentemente para el pueblo y en ese momento fue terrible, pero Dios preservó la escritura mediante la copia de la Septuaginta, que fue un boom gigantesco y tratar de dimensionar el impacto que tuvo el que la Biblia hebrea fuese traducido a otro idioma. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento y en la masificación del idioma griego, en cómo esto permitió una explosión del Evangelio a todo el mundo conocido. Porque el arameo era un idioma local prácticamente de la región de Cananea o de toda esa región, pero el griego hizo que el evangelio tuviese un alcance gigantesco a todo el mundo conocido. Y cómo los intentos por destruir la palabra fueron totalmente frustrados. Pero no solo eso, sino también el otro punto que quería comentar, cómo el propio intento de destruir al pueblo de Dios siempre es truncado. Antíoco es uno de los tantos personajes, imperios que han intentado destruir al pueblo de Dios, pero no lo han logrado. No lo han logrado. Y eso es algo tremendo. Eso. Sí, sí. Bueno, más adelante vamos a analizar los aportes, ¿cierto?, de los griegos sobre el desarrollo del cristianismo, pero sin duda el idioma fue algo tremendo porque lo masificó a escalas nunca antes vistas. Los mensajes, las epístolas cuando circulaban por toda Asia Menor, después por Europa, era entendido el mensaje por todos y llegaba mucho más rápido, era mucho más simple también. La obra misionera del apóstol Pablo se le simplificó mucho más porque donde él llegaba hablando el griego, las personas lo podían entender. Y también, sí, o sea, yo creo que la nación judía debe ser una de las naciones más odiadas. Ha tenido enemigos y personas que realmente lo han querido destruir. Y también podemos ver la mano de Dios, que a pesar de ser una nación pequeña, no muy poderosa, el Señor le ha mostrado la fidelidad y lo ha mantenido en pie, aun cuando han tenido embates pero terribles de enemigos grandes, mucho más grandes que ellos, pero la mano de Dios ha estado con ellos siempre. Como les dije anteriormente, para los judíos de la época, la figura de Antíoco Epífanes cumplía totalmente con los valores proféticos del libro de Daniel, calzaba con esa figura. Las atrocidades de este hombre fueron aumentando, pero hizo que muchos judíos se sublevaran. Una familia conocida como los Macabeos se subleva contra este imperio y deciden luchar, irse a las armas. Y esto está registrado, ¿cierto?, en el libro de los Macabeos, un libro que no está dentro de la Biblia protestante o evangélica, pero sí está en la Biblia católica. De lo que nosotros destacamos es su valor histórico dentro de la palabra. Sirve también para entender un poco cómo fue el desarrollo de esta batalla entre estos griegos, ¿cierto?, y los judíos. Una de las hazañas más heroicas de la historia de la humanidad porque las tenían todas de perder. Marco, Sí. ¿se escucha ahora? Sí. Sí, bueno, es impresionante porque este periodo intertestamentario, que es un periodo de silencio, 400 años de silencio donde no hubo voz profética, presuntamente Dios no habló de esa forma, pero Dios se mueve en la historia.
Dios se movió en este proceso, que es importante que nosotros como cristianos podamos conocer todo lo que pasó dentro de estos 400 años, como dijo el apóstol Pablo, dice después de que todo esto se cumplió y en el momento preciso vino Jesucristo, porque todo esto está en la antesala previa para preparar todo el camino para que Jesucristo viniera en el tiempo que vivió. Es decir, silencio entre comillas, porque también Dios se movió en la historia y prepara el camino para la evangelización, lo que decía el hermano, y para que viniera el Salvador, Jesús. Muy bien. De los macabeos, que es una familia, ¿cierto? Familia que de patriotas y gobernantes judíos que destacó durante este periodo, el segundo y el primer siglo antes de Cristo. También eran conocidos como asmoneos. Los macabeos fueron los que dirigieron al pueblo judío en su lucha por la libertad respecto del poder sirio de los seleucidas. Pelearon ahí en las montañas, tuvieron hay unas estrategias militares súper buenas, se valieron mucho del terreno donde estaban peleando para vencer, ¿ya? Tenemos uno de los personajes más famosos de estos macabeos, Matatías. Él fue el que empezó esta hurguilla, ¿cierto? O esta revuelta contra los seleucidas. Huyó con sus 5 hijos y muchos judíos fieles a las montañas, y de ahí dirigió una rebelión contra Antíoco. Murió al poco tiempo después, pero dejó a cargo de la lucha a su hijo Judas. ¿Ya? Tenemos otro hijo, ¿cierto? Jonatán y Simón. Simón fue aquel que logró firmar este tratado de Judea, donde ya se garantizaba la paz para Judá. Es como la carta de victoria, el día de independencia de los seleucidas, de los judíos, cuando ya por fin podían decir que se acabó la guerra y podían tener un poco de paz. Bueno, hechos que marcan este periodo de los macabeos. Los gobernantes ganaron una posición hereditaria. Si se dan cuenta, Matatías le dio el paso a su hijo Judas, Judas a su hermano y su hermano al otro hermano. Y así se iban pasando el mando de la nación o en este periodo de guerra. En este periodo también destaca la expansión de la helenización, una influencia griega importante. Recordemos también que los griegos tenían una forma de analizar las cosas más allá de lo material. Entonces, verdades espirituales también podían ser explicadas de manera mucho más, no sé si explicada, sino que se entendía de manera mucho más fácil, porque los griegos hablaban mucho de esto de trascender, de pensar un poquito más, no sé, qué pasaba detrás de la muerte, qué hay más allá de lo material. Entonces, mensajes como la Biblia fueron muy, muy atractivos para muchas personas durante el periodo cristiano, donde la iglesia primitiva creció de manera explosiva. En este periodo se recupera el territorio judío, se logra una independencia de una nación, claro que no les duró mucho. En este periodo también surgen dos grupos importantes que vemos en los evangelios, líderes celosos, ¿cierto?, de su nación, de sus costumbres. Imagínense lo que hizo Antíoco Epífanes, que profanó el templo, sacrificó una cerda dentro del templo. Esto no lo iban a permitir nunca más. Estos judíos querían tener celo por sus costumbres, por su religión, pero se fueron al extremo, y aquí nacen los famosos fariseos, los líderes, los maestros de la ley, personas que guardaban con mucho celo las costumbres y la religión judía. Y tenemos que eran rivales, ¿cierto? Pero cuando vino Jesucristo, estos fariseos y los saduceos
se aliaron un poquito para ir en contra del Señor Jesucristo, dos movimientos religiosos que marcan una gran tendencia en los periodos de Jesucristo, en el periodo del ministerio terrenal de Jesucristo. ¿Mm? Marco. Sí. Como tú decías, si bien hubo un afán un poco extremista de una facción judía por resguardar la cultura judía, ese celo bastante extremo para llegar a las armas, a la revolución, a la insurrección y toda la rebelión que ocurrió con la época de los macabeos, defendiendo su cultura, defendiendo su tradición, defendiendo su país, su pueblo, su gente, porque el sincretismo que ejercía el helenismo era súper poderoso. Ellos, la conquista griega no solo fue rápida en milicia, también en cuanto a cultura. Ellos sometieron las culturas con su helenismo de manera súper rápida y bastante fuerte. Pero los judíos se resistieron a ese sincretismo, no quisieron adoptar el idioma griego, no quisieron adoptar el helenismo, y ahí está esta facción de macabeos, judío un poco celoso de tradición, bien extremista en cuanto a la preservación de su cultura, pero tratando de darle un poquito de crédito a ese extremismo gracias a gran parte de la obra de Macabeos. El pueblo judío hoy día ha logrado, evidentemente bajo la providencia de Dios, hitos únicos, como la resurrección de una lengua muerta. Esa preservación de la cultura, gran parte se debe a lo que hizo la familia Macabeos por defender su cultura, que hoy día el hebreo se hable y no se haya perdido como las muchas lenguas con el helenismo y también con el latín. Se perdieron muchas lenguas, pero el hebreo es una lengua que todavía se habla, cultura que todavía se mantiene intacta tal cual como se practicaba y se concebía en la época del rey David. Hoy día se vive en la época, en los judíos actuales. Entonces, gran parte de eso se debe igual a ese extremismo un poquito que desarrolló o que vivió la facción de los macabeos. Eso. También dentro de las fiestas judías tenemos unas que nosotros conocemos, tenemos la fiesta, la celebración de los tabernáculos, pero hay una fiesta que también surge en este periodo que nosotros no la habíamos hablado antes, que es el Hanukkah. El Hanukkah yo creo que lo conocemos más quizás por la televisión o por el cine, donde muestran este famoso candelabro, donde se prenden estas velitas. Acá nace el Hanukkah, que celebra, ¿cierto? Cuando en el año 165 aproximadamente los judíos logran reedificar el templo, porque recordemos que Antíoco no solo profanó el templo, sino que lo destruyó. Entonces tuvieron que volver a construir su templo y lograron echar y expulsar a los Seleucidas de su territorio. Y hasta el día de hoy celebran todos los judíos el Hanukkah. También las fiestas son una forma de conmemorar. Por eso Jesucristo en el Antiguo Testamento eh, Jehová, perdón, a la nación llamaba mucho a conmemorar, a no olvidar. Y por eso se establecían las fiestas. Los judíos son muy buenos para las celebraciones y para las fiestas. Y se toman su tiempo. Acá dicen, nosotros nos creemos campeones mundiales porque celebramos el 18 una semana, 2 semanas. Bueno, los judíos tienen como 7, 8 fiestas iguales que el 18. Pasan más en fiestas que, que haciendo otras cosas. Pero tiene un valor. Tiene un valor, un sentido histórico, cultural, religioso, que hace, como dice Cristóbal, que todo niño judío, aunque nazca en el 2020, sepa de dónde viene, tenga amor por sus raíces. Y es bonito eso porque lamentablemente hoy día estamos perdiendo identidad cultural en muchas partes. Y decíamos que la profanación de Antíoco Epífanes ocupa un lugar muy especial en la profecía bíblica debido a su analogía con el anticristo. Uno mira todas las atrocidades que hacía este hombre y el anticristo va a hacer cosas iguales o peor. Así que no es muy alentador pensar, ¿cierto?, mucho en esa figura futura que para muchos está pronta ya a
salir a la luz. Bueno, ¿cómo influye este periodo de los griegos en el desarrollo del cristianismo? La cultura, y específicamente la lengua griega, llegó a ser el idioma universal. Si bien cuando Cristo viene, ¿cierto?, a la tierra, los griegos ya no eran el imperio predominante, sino que estaban los romanos. Los romanos y la lengua de todo el imperio era el famoso griego koiné o el griego popular. En este idioma se universalizó la palabra escrita de Dios. Así que esto yo creo que es, por eso dice que Jesucristo vino en el tiempo preciso. Porque si se hubiera hablado en arameo o los evangelios estuvieran escritos en arameo, el alcance hubiera sido mucho menor. Quizás, no sé, por ahí alguien lo puede buscar, la cantidad de habitantes que tenía esta tierra, la tierra palestina, de Judea, sus alrededores, en el periodo de Jesucristo, pero no creo que haya sido mucha, pero alcanzó a todo el mundo antiguo conocido. Entonces, y todo gracias a que se incorporó al griego como el idioma del imperio. Se desarrolla el comercio y nació la cultura a escala mundial. Comenzamos a tener nexos entre distintos países, culturas. Eran comunes, ¿cierto?, los viajes de mercaderes. Los puertos se desarrollan también. Recordemos que hay puertos grandes que fueron el centro de iglesias cristianas, donde llegaban muchas personas y donde el evangelio era esparcido a gran escala. No fue casualidad que la nación, o perdón, que la iglesia naciera un día de Pentecostés, un día en que llegaban personas de todo el lugar, se concentraban en aquella ciudad y cuando el apóstol Pedro predica, ¿cierto?, su primer sermón, habían personas maravilladas porque eran de distintas tierras, hablaban otros idiomas y recibían la palabra de Dios de parte de estos hombres que a través de este don de lenguas podían mostrarles la verdad del Evangelio. Los griegos han transmitido a la humanidad el amor, a la belleza, el genio de las artes, floreció como un prodigio en este pueblo. La cultura griega hasta el día de hoy nos influye. Yo creo que todos conocemos la vida, la obra de artistas griegos, filósofos griegos y así. Y los helenos fueron los creadores de la libertad de pensamiento y por eso mismo los fundadores de la ciencia. El pensamiento ya dejó de ser algo concreto, sino que se desarrolló de manera mucho más amplia el pensamiento abstracto. Por eso tenía una llegada mucho más grande, ¿cierto?, a muchas personas que tenían un espectro cultural y un manejo de conceptos el Evangelio cuando se les presentaba, ¿cierto? Hoy día también podemos decir que la gente está en busca de lo espiritual. El problema es que el camino lo desvían un poquito, pero creo que como nunca la gente muchos piensan lo contrario, yo creo que no. Yo creo que hoy día la gente es muy receptiva al Evangelio. Hoy día las personas están en busca de lo espiritual. Hoy día la gente busca respuestas, por ejemplo, y se plantea mucho qué pasa después de la muerte. Es cosa de ponerse a buscar, ¿cierto?, la televisión, los paneles de conversación, siempre va a haber, hoy día están los medium, espiritistas, tarotistas, personas que ven el futuro, personas que nos hablan de seres espirituales, y llama mucho la atención, porque está esa necesidad en la gente hoy. Y es una oportunidad para el hombre de hoy
para nosotros como hijos de Dios el entregarles la verdad que es el Evangelio. Porque hay una necesidad, un vacío en el corazón del hombre y solo Cristo lo puede llenar. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta al respecto. Marco. Virtual. A mí me gusta mucho, es algo que me encanta, el que toda la historia de la Biblia y el poder de la palabra, cómo realmente es un libro único en su especie, por decirlo así. No hay nada igual. Y cómo Dios, al controlar la historia, realmente es impactante entender que Jesús vino en el momento exacto, en el momento preciso. Y eso es algo tremendo, es tremendo. Ver cómo el idioma griego permitió una expansión y cuando llega a Roma, que extiende mucho más allá todas las fronteras de los reinos antes vistos, abriendo más puertas todavía hacia la palabra, cómo ésta se masificó. Si nosotros nos centramos solo en las copias encontradas de los textos antiguos, podemos de manera indudable decir que la Biblia, la palabra de Dios, era el libro más leído en toda la antigüedad, porque es el libro que más copias de la antigüedad se tienen hoy día. Ningún libro de los grandes filósofos, ningún libro de los grandes historiadores llega siquiera al 30% de la cantidad de copia que la Biblia contiene. Es tremendo, o sea, más de 5.000 copias de textos bíblicos se han encontrado y se movían en la antigüedad, comparando con un par de copias de filósofos como Aristóteles, Sócrates o Platón, que hoy día son personajes que se estudian en universidades, que se estudian en el colegio, pero de la Biblia, que es un libro de una profundidad espiritual, una profundidad moral, una profundidad filosófica, inclusive si queremos compararlo a ese nivel, mucha más profunda que la de los grandes filósofos, es tomada en menosprecio total. Y es tremendo como hoy piensen en cualquier libro hoy día que sea éxito en venta o cualquier revista que hoy día sea mundialmente famosa o masificada. La Biblia en la antigüedad tenía un impacto y un peso mucho mayor si nos centramos al menos solo en las copias encontradas. Y eso es algo tremendo e impactante, cómo la palabra de Dios se ha movido a lo largo de la historia de manera providencial. Y si Dios ha guiado la historia en favor de su palabra, de su pueblo, ¿qué nos hace dudar de que hoy día Dios mueve la historia a nuestro favor también? Y eso es algo que debemos recordar. Si Dios mueve la historia a favor de su pueblo, la mueve hoy día a favor de nosotros. Y eso, meditar en eso es algo que explota nuestra cabeza, porque es imposible de comprenderlo. Cómo Dios, pensamos que cuando Dios quizás nos bendice y llega a mercadería a nuestra puerta, Dios es bueno y Él mueve cosas a nuestro favor porque lo vemos de manera directa. Pero la mano de Dios se mueve de manera mucho más grande que eso. Mucho más grande que una persona que llega a darnos alimento. Mucho más grande que una puerta de trabajo que se abre delante de nosotros, mucho más grande que una sanidad que llega a nuestra vida. La mano de Dios se mueve de maneras inimaginables y siempre son a nuestro favor. Y eso es algo tremendo. Amén. Para concluir, sí, quiero rescatar estas palabras, darnos cuenta que el Señor mueve sus hilos. Para Dios no existen las coincidencias, todo está en un plan eterno. La palabra de Dios dice ahí en el libro romano que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios tiene un propósito. Dios para nosotros tiene un fin y una meta. Y para llegar a esa meta y ese propósito ha movido lo inimaginable. Nosotros hoy día estamos en Chile. ¿Cuántos kilómetros nos separan de Israel? ¿Qué nociones nosotros tenemos del griego? Pero la palabra de Dios y el mensaje de Cristo impactó nuestras vidas. ¿Qué tuvo que pasar para que sucediera eso? Los factores y las variables son inimaginables, pero bueno, Dios es grande y es maravilloso y siempre ha sido bueno y
y sabemos que Él es soberano por sobre todas las cosas, épocas, personajes, imperios que se levanten, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Así es que eso ha sido un estudio un poco más breve, pero creo que es bueno que vayamos asimilando un poquito, como les decía, esto para después ir entendiendo el desarrollo de todos aquellos personajes que tuvieron algo que ver, ¿cierto?, durante el Nuevo Testamento. Le voy a pedir a nuestro pastor que esté orando para concluir ya con el estudio bíblico el día de hoy. Pastor. Sí, Marquito, antes de orar, yo también quisiera comentar lo siguiente respecto a cómo Dios se mueve a través de la historia, pero en forma silenciosa, pero Dios está orando. Eso es lo más increíble. Hay una alabanza que me trae a mí a la memoria que dice que cuando Dios está en silencio porque Él está trabajando. Y en realidad es así, Dios no tiene descanso, ¿ya? De hecho, en la misma Biblia, ¿cierto? Cuando hace la creación dice que después, ¿cierto? En el sexto día Dios descansó. En realidad no es que haya descansado, Él dejó de seguir haciendo la creación, pero Él siguió, digamos, trabajando. Es increíble. Ahora, si bien es cierto, Dios se mueve en la historia, pero a nosotros también nos dejó una palabra donde hay promesas, ¿ya?, que se cumplen, ¿ya? Respecto al tema que hablaba Cristóbal, son muchas, ¿cierto?, los gobernantes que han tratado de quitar, ¿cierto?, la palabra del Señor, borrarla, pero en realidad dice la Escritura que todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre, y eso está escrito, ¿ya? Entonces no tenemos que tener nosotros dudas respecto a eso, porque si Dios lo dejó escrito, se va a cumplir. Más aún todavía, al final, si nosotros nos saltamos, ¿cierto?, vamos al libro de Apocalipsis, sabemos cuál es el fin de todas las cosas que van a ocurrir. Y dice la Escritura, ¿cierto?, allá en el libro de Apocalipsis, que toda la Escritura se va a cumplir, ¿ya? El Señor no se va a saltar ni siquiera una coma, un punto de lo que Él ya dejó escrito. Entonces, hay muchos filósofos, historiadores, cientistas que han tratado de alguna otra manera de borrar, ¿cierto?, con el codo lo que dejó Dios escrito. Y en realidad no hay nada que se pueda levantar contra lo de Dios. Ni las puertas de la ni Satanás, el diablo, que en cierta manera tiene algún poder limitado en comparación al poder de Dios, ya ni siquiera las puertas del Hades van a poder prevalecer contra la iglesia. Entonces, estamos viendo, ¿cierto?, acá cómo Dios se mueve, cómo Dios hace para, a través de ese hilo conductor, ¿cierto?, que es Jesucristo, y a través del tema central, que es la redención del hombre, cómo el propósito de Dios se va a cumplir. Y hoy día estamos ya, prácticamente lo hemos estudiado y hemos conversado este tema, estamos ya al punto de que se concluya lo que Dios dejó escrito. Estamos a las puertas, estamos prácticamente en la última semana ya que Dios también le reveló a Daniel. Entonces, es maravilloso lo que Dios nos dejó a nosotros preparado para que nosotros estuviéramos expectantes y dispuestos para poder ir a su presencia. Nada más que eso. Yo me sumo a las palabras de Cristóbal, realmente es maravilloso la Escritura, es fascinante la historia bíblica, ya saber cómo Dios prepara todas las cosas, para Dios no hay casualidad, Dios usa hombres, usa naciones, usa todo lo que esté a su alcance, todo lo que Él creó, Él lo usa para que todo el propósito de Dios se pueda cumplir. Eso, chiquillos. Dios les bendiga a todos, un gusto a todos los que están presentes, así que vamos a estar orando y pidiendo que Dios también, si no viene antes, nos dé vida y salud para poder participar de otro estudio el próximo miércoles y así también de todas las actividades que tenemos. Así que les esperamos. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque
Usted nos hace partícipe de este tiempo hermoso donde nos edificamos, Señor, y a través de las Escrituras aprendemos cómo usted se mueve, cómo usted usa, Señor, hombres, naciones, todo lo que está, Dios mío, Señor, a su alcance, todo lo que usted ha creado, usted lo pone a disposición para que se pueda cumplir, Señor, su palabra y las promesas que están escritas. Muchas gracias te damos. Bendiga a todos los participantes, bendiga a nuestro maestro, Señor, a Marco, quien ha entregado este estudio, y rogamos, por supuesto, Señor, que usted nos siga guiando y nos siga preparando, Señor, para poder cada día adquirir mayor conocimiento, pero no con el hecho, Señor, de que nosotros podamos crecer, engordar espiritualmente, sino que dar de gracia por lo que de gracia usted también cada día nos entrega. Le damos, Señor, muchas gracias una vez más y rogamos su bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.